Tengo 34 años, sí. Hasta hace poco. Llevaba una vida bastante ordinaria. Me llamo Andrés Molina. Soy profesor de Ciencias Sociales en un instituto público. Y durante años pensé que mi mayor preocupación sería sobrevivir al final del semestre o lograr que mis alumnos entregaran trabajos a tiempo. Nunca imaginé que el mayor conflicto de mi vida no tendría que ver con el aula, sino con el amor, el dinero y un documento legal que firmé sin entender del todo lo que significaría. Mi esposa, Clara, tiene 32 años. Cuando nos conocimos, ella ya trabajaba en el área comercial de una empresa de insumos médicos. Siempre fue ambiciosa, decidida, muy segura de sí misma. Ganaba bastante más que yo y nunca lo ocultó. De hecho, al principio, admiraba eso de ella. Además, había heredado un departamento amplio y moderno tras la muerte de su abuelo. Yo, en cambio, llegué a la relación con un coche viejo, un par de ahorros modestos y muchas ganas de construir algo juntos. O al menos eso creía. 6 meses antes de la boda, Clara me dijo que necesitábamos hablar seriamente. Recuerdo perfectamente ese día. Estábamos sentados en la mesa del comedor de su departamento, el mismo en el que yo vivía, pero que nunca sentí realmente mío. Sacó una carpeta del cajón. No te asustes, me dijo. Es solo una formalidad. Era un acuerdo prenupcial. Según ella, no se trataba de desconfianza, sino de previsión. Me explicó que hoy en día todo el mundo lo hacía, que así se evitaban problemas en el futuro, que no tenía nada que ver con que dudara de mí. El contrato ya estaba redactado por su abogado. Lo leí con atención. El documento establecía que su departamento sería siempre exclusivamente suyo, que cualquier herencia pasada o futura quedaba completamente fuera del matrimonio, que todo lo adquirido antes de casarnos seguiría siendo propiedad individual. Hasta ahí, aunque me incomodaba, podía entenderlo. Pero el texto iba más allá. Decía que cualquier ingreso obtenido durante el matrimonio por medios individuales también sería individual. Bonos, comisiones, inversiones personales. Y luego estaba la cláusula que en ese momento no dimensioné del todo. Cualquier ganancia inesperada, incluyendo premios de juegos de azar o lotería, pertenecería únicamente a quien la obtuviera. Además, el acuerdo exigía cuentas bancarias separadas. Una sola cuenta conjunta para gastos comunes, con un reparto del 60 al 40, porque ella ganaba más. Me quedé en silencio varios segundos. ¿No te parece demasiado?, pregunté al final. Clara suspiró, como si yo estuviera siendo ingenuo. Andrés, yo ya tengo cosas que proteger. No quiero problemas más adelante. Esto es por seguridad. Intenté explicarle que el matrimonio, al menos para mí, era un proyecto en común. Que separar todo de esa manera se sentía extraño, casi como si estuviéramos planeando el divorcio antes de casarnos. Ella se molestó. Si no confías en mí, entonces tenemos un problema, dijo. Al día siguiente, su madre me llamó. No fue una conversación amable. Me habló de responsabilidad, de no aprovecharme de su hija, de lo mucho que ella había trabajado para tener lo que tenía. Me dejó claro que sin ese acuerdo, no habría boda. Consulté con un abogado por mi cuenta. Fue directo conmigo. Es legal, me dijo, pero está claramente inclinado a su favor. Si firmaras esto, estarías renunciando a prácticamente cualquier derecho económico futuro. Le pregunté si era peligroso. Depende, respondió. Depende de si algún día tienes algo que perder. En ese momento, pensé que no lo tendría. Firmé. Nos casamos poco después, con una ceremonia sencilla. Todos estaban felices. O eso parecía. Después de la boda, nos mudamos oficialmente al departamento de Clara. Digo oficialmente porque, en la práctica, yo ya pasaba ahí casi todas las noches. Aún así, el cambio fue evidente desde el primer día. No era nuestro hogar. Era su departamento, y ella se encargó de que eso quedara claro sin necesidad de repetirlo demasiado. Las finanzas se organizaron exactamente como decía el acuerdo. Cada uno con su cuenta personal. Una sola cuenta conjunta para los gastos fijos, servicios, internet, administración. Yo transfería mi parte todos los meses. Ella hacía lo mismo. Nunca hubo excepciones. Al principio intenté no darle importancia. Me repetía que era solo una forma distinta de llevar un matrimonio. Que no todos funcionaban igual. Que lo importante era el respeto. Pero las pequeñas cosas empezaron a pesar. Una tarde quise cambiar un mueble de lugar para aprovechar mejor la luz del balcón. Clara me detuvo. Prefiero que no muevas nada sin avisarme, me dijo. Es mi departamento.
Otra vez quise colgar una foto de mis padres en la pared del pasillo. No hagamos agujeros innecesarios, respondió. Además, ese pasillo se ve mejor limpio. Nunca gritaba. Nunca era grosera. Pero cada límite estaba perfectamente marcado. Yo pagaba el 40% de los gastos de un lugar que no sentía mío y en el que no podía decidir casi nada. Me decía que era temporal, que con el tiempo cambiaría. Nunca cambió. Nuestro dinero siempre estuvo separado. Yo no sabía cuánto tenía ella ahorrado. Ella nunca preguntó cuánto tenía yo. Cuando salíamos a cenar, a veces pagaba uno, a veces el otro, y si alguna cuenta quedaba desbalanceada, lo ajustábamos después. Así es más justo, decía ella. Yo asentía. Pasaron los años sin grandes conflictos, pero tampoco con verdadera cercanía. Éramos funcionales, ordenados, correctos, más socios que pareja. 4 meses atrás, ocurrió algo que jamás habría imaginado. Salía del instituto después de una jornada larga. Estaba cansado, de mal humor, y entré a una tienda de conveniencia casi por inercia. Mientras esperaba para pagar, vi un anuncio enorme de la Lotería Nacional. El premio acumulado era absurdo. Compré un boleto sin pensar demasiado. Fue un impulso tonto, casi una broma conmigo mismo. Guardé el papel en la billetera y me olvidé por completo. Semanas después, un sábado por la mañana, estaba revisando noticias en el celular cuando vi los números ganadores. Por pura curiosidad, saqué el boleto. Coincidía el primero, luego el segundo, luego el tercero. Me reí nervioso. Pensé que estaba leyendo mal. Cuando confirmé todos los números, sentí que el aire se me iba del pecho. El premio era de 5,2 millones antes de impuestos. Después de deducciones, quedaban poco más de 3 millones limpios. Me quedé sentado en silencio durante varios minutos. No grité, no salté, no supe qué hacer. Esa noche, durante la cena, se lo conté a Clara. Al principio creyó que era una broma. Cuando le mostré el boleto y los resultados oficiales, se levantó de la silla y me abrazó con una emoción que no le veía desde hacía años. Esto es increíble, decía. Por fin vamos a estar tranquilos. Me miró sonriendo. Es nuestro dinero. Esa frase me hizo ruido. Respiré hondo y le pedí que se sentara. Fui al escritorio, saqué la copia del acuerdo prenupcial y volví a la mesa. Le dije que necesitábamos leer una parte. Cuando llegué a la cláusula de las ganancias inesperadas, levantó la vista. Eso no aplica así, dijo rápido. Esa cláusula era para protegerme a mí. El texto dice cualquiera de las partes, respondí. No especifica quién. Su expresión cambió por completo. La alegría desapareció y dio paso a algo más oscuro. Tomó el documento, leyó la cláusula una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar. Esto no es justo, dijo al final. Nunca fue mi intención. Las intenciones no están en el contrato, respondí. Solo lo que está escrito. Me miró como si la hubiera traicionado. Estamos casados, dijo. El matrimonio es compartir. ¿Compartimos tu departamento? ¿Tus ahorros? ¿Tus herencias? No respondió. Se levantó de la mesa y se encerró en el dormitorio. Esa noche dormimos separados por primera vez. Al día siguiente casi no cruzamos palabra. Clara salió temprano, sin despedirse. Yo me quedé en el departamento con una sensación extraña, como si ya no me perteneciera ni siquiera el aire que respiraba ahí. Ese mismo día confirmé el premio con la entidad correspondiente. Todo era real. No había error. No había confusión. El dinero era mío, legalmente y según cada línea del acuerdo que ella misma había exigido. Decidí cobrar el premio en un solo pago. No quería cuotas ni recordatorios constantes. Quería cerrar ese capítulo de una vez. Contraté a un asesor financiero recomendado por mi abogado. Abrí nuevas cuentas personales y dejé todo documentado. No moví un solo dólar sin respaldo legal. Todavía no había pedido el divorcio. No estaba listo para dar ese paso, pero sabía que no podía seguir viviendo allí. Busqué un departamento y encontré uno en una zona mucho mejor de lo que jamás habría considerado antes. Amplio, moderno, silencioso. Pagué un año completo por adelantado, en efectivo. Cuando se lo dije a Clara, no intentó detenerme. ¿Te vas a ir así?, preguntó. Después de todo, necesito espacio, respondí. Nada más. ¿Y el dinero? Sigue siendo mío. No gritó. No lloró. Solo me miró con una mezcla de rabia y decepción. Empaqué mis cosas. No fueron muchas.
Nunca había ocupado demasiado espacio allí. Pocos días después presenté mi renuncia en el instituto, efectiva al final del año lectivo. Quería cerrar bien ese ciclo. Mis alumnos no tenían la culpa de nada. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. 4 días después de mudarme, alguien tocó la puerta de mi nuevo departamento. Era de noche. Cuando abrí, me encontré con Clara, su madre, su padre y su hermano mayor. Ninguno había avisado. Ninguno parecía tranquilo. Tenemos que hablar, dijo su madre mientras entraba sin esperar permiso. No, no tienen que entrar, respondí, pero ya era tarde. Se instalaron en la sala como si fuera su casa. Esto que hiciste es imperdonable, empezó su madre. Has creado un problema enorme. Yo no creé nada, respondí. Gané un dinero que, según el acuerdo, es mío. El hermano de Clara se cruzó de brazos. ¿Sabes perfectamente que esa cláusula no era para ti? Dice cualquiera de las partes, respondí. Yo soy una de ellas. El padre habló por primera vez, con un tono aparentemente calmado. Cuando firmaste, eras solo un profesor. El espíritu del acuerdo era proteger lo que ya existía. Esto no es poesía, le dije. Es un contrato. Y las palabras importan. Clara empezó a llorar. ¿Cómo puedes ser tan frío? Dijo. Pensé que me querías. Te quiero, respondí, pero tú dejaste claro desde el principio que el dinero no se compartía. Yo solo estoy respetando las reglas que impusiste. Su madre levantó la voz. Esto es abuso financiero. Estás escondiendo bienes del matrimonio. No pude evitar reírme. Tu abogado redactó ese acuerdo, dije. Tu abogado incluyó la cláusula de la lotería. Yo solo la estoy cumpliendo. El hermano dio un paso hacia mí y me empujó ligeramente, pero fue suficiente. Fuera, dije. Todos. Ahora. No nos vamos hasta que aceptes repartir ese dinero de forma justa, respondió su madre. Justo como fue justo que su departamento fuera intocable, contesté. Justo como fue justo que yo pagara gastos sin poder decidir nada. Saqué el celular. Voy a llamar a la policía. Tienen 30 segundos. Se fueron, furiosos. Antes de salir, Clara se giró. Te arrepentirás, dijo. Te voy a demandar. No era una amenaza vacía. No pasaron ni 3 días desde aquella visita cuando recibí la notificación formal. Clara había presentado una demanda para anular el acuerdo prenupcial, alegando que había sido presionada emocionalmente y que ciertas cláusulas, en especial la de la lotería, eran abusivas y desproporcionadas. No me sorprendió. Me molestó, pero no me sorprendió. Llamé a mi abogado esa misma tarde y concertamos una reunión para el día siguiente. Llevé conmigo una copia del acuerdo, los correos electrónicos previos a la boda y todos los registros financieros que tenía. Leyó el documento completo, con calma. Subrayó algunas partes. Revisó fechas. Luego levantó la vista y sonrió. Esto está blindado, dijo. Ella misma exigió cada una de estas cláusulas. Ambos tenían abogados. No hay coacción aquí. Le pregunté si había algún riesgo real. Siempre existe el riesgo de que alguien lo intente, respondió. Pero ganar no va a ganar. Me explicó que no solo responderíamos a la demanda, sino que contrademandaríamos por gastos legales si el proceso continuaba. Su propio abogado, cuando vea nuestra respuesta, probablemente le recomendará retirar todo, añadió. Salí de ahí más tranquilo, pero la calma duró poco. 2 días después me llamó el banco. La voz del asesor sonaba tensa. Señor Molina, queremos informarle que su esposa intentó congelar la cuenta conjunta esta mañana. La cuenta conjunta tenía apenas $4.200, destinada exclusivamente a servicios y gastos corrientes. Ese dinero cubría mis próximos 2 meses. ¿Lo logró? Pregunté. No, respondió. Revisamos el acuerdo prenupcial que usted nos entregó. Ella no tiene autoridad para tomar decisiones unilaterales sobre esa cuenta. Pero no fue el único intento. También había intentado acceder a mis nuevas cuentas personales, alegando que, como esposa, tenía derecho a revisar activos que yo supuestamente estaba ocultando. El banco le exigió una orden judicial. No la tenía. Según el asesor, Clara hizo un escándalo en la sucursal. Gritó, exigió hablar con gerencia y acusó al personal de encubrir fraude. Todo quedó registrado. Horas después, recibí otra llamada inesperada. Era el director del instituto donde aún trabajaba. Me pidió que pasara por su oficina. Cuando llegué, fue directo. Recibí una llamada de tu esposa, me dijo.
Afirmó que estás pasando por una crisis emocional grave, que recibiste mucho dinero de golpe y que estás tomando decisiones peligrosas. Intentaba forzar una licencia médica. Por suerte, el director me conocía desde hacía años. No tomó ninguna medida, pero dejó todo documentado. Ahí entendí que Clara no solo quería el dinero. Quería controlar el relato. Esa misma noche revisé archivos antiguos en mi computadora. Buscaba cualquier cosa que pudiera ayudar a mi defensa. Y entonces encontré algo que lo cambió todo. Un intercambio de correos electrónicos entre Clara y su abogado, fechado antes del matrimonio. En uno de ellos, ella escribía textualmente: a veces compro boletos de lotería y, si algún día gano una cantidad grande, no quiero que él crea que tiene derecho a nada. Necesito que eso quede muy claro en el acuerdo. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Esa cláusula no había sido una precaución genérica. Había sido diseñada específicamente para protegerla a ella. Nunca pensó que podría protegerme a mí. Reenvié esos correos a mi abogado. Su respuesta fue inmediata. Esto es oro puro, escribió. Con esto, el caso se cae solo. A partir de ese momento, Clara empezó a escribirme sin parar. Primero disculpas. Luego enojo. Después súplicas. Arreglémoslo. Retiro la demanda si compartes el 50%. Está bien, el 40%. Fue un error, por favor. Estás destruyendo el matrimonio por dinero. Todos dicen que eres egoísta. No respondí a ninguno. Mi abogado fue claro: cero contacto. La audiencia preliminar quedó fijada para 3 semanas después. Su abogado pidió una audiencia de emergencia para discutir el acuerdo. Mi abogado respondió con 2 palabras. Adelante. La audiencia se celebró un mes después. Para entonces, el conflicto ya había consumido cualquier resto de cordialidad entre nosotros. Clara llegó al juzgado acompañada de su madre, su hermano y 2 abogados. Yo llegué solo con el mío, una carpeta gruesa llena de documentos y una paciencia que ya se estaba agotando. El ambiente era tenso. Clara evitaba mirarme. Su abogado tomó la palabra primero. Su señoría, este acuerdo prenupcial debe ser anulado. La cláusula relacionada con juegos de azar es desproporcionada y jamás reflejó la verdadera intención de las partes. La jueza ni siquiera lo dejó terminar. ¿Su clienta tenía representación legal cuando firmó el acuerdo? Sí, su señoría. ¿Y la otra parte también? Sí. Hubo amenazas, fraude o coerción documentada. El abogado dudó. No en el sentido tradicional. Entonces firmó voluntariamente, concluyó la jueza. Y el acuerdo fue redactado por el abogado de su clienta. Así es. La jueza hojeó el contrato. El texto es claro. Cualquiera de las partes significa ambas partes. Esto es derecho contractual básico. El abogado se quedó en silencio. Intentó argumentar sobre el espíritu del acuerdo y la supuesta injusticia moral, pero la jueza no mostró interés. Fue entonces cuando mi abogado se levantó. Su señoría, presentamos pruebas adicionales. Entregó los correos electrónicos que Clara había enviado antes del matrimonio solicitando explícitamente la cláusula de la lotería. Luego presentó registros bancarios, mensajes y testimonios que demostraban que durante todo el matrimonio ella había exigido finanzas completamente separadas. Finalmente, presentó el informe del banco. La demandante intentó congelar una cuenta conjunta sin autorización y trató de acceder a cuentas personales del demandado. Además, contactó al empleador del demandado alegando falsamente inestabilidad mental. La expresión de la jueza cambió. ¿Eso es correcto? El abogado de Clara intentó intervenir. Mi clienta actuó bajo una presión emocional extrema. Intentar congelar cuentas y difamar a alguien en su trabajo no es una reacción emocional, respondió la jueza. Es potencialmente un delito. Pidieron un aplazamiento. Negado, dijo ella. El acuerdo prenupcial es válido. Caso desestimado. Todo terminó en menos tiempo del que había imaginado. Pero no fuera del juzgado. En el estacionamiento, el padre y el hermano de Clara me interceptaron. ¿De verdad hiciste esto?, me dijo el padre. Arruinaste a mi hija. Yo cumplí el contrato que ella exigió, respondí. Nada más. Eso puede ser legal, intervino el hermano, pero no es correcto. Ella gana más que yo, tiene su departamento y sus cuentas, dije. ¿Por qué necesitaría mi dinero? No respondieron. Se fueron furiosos. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era otro abogado. Mi clienta quiere evitar más conflicto, dijo. Está dispuesta a llegar a un acuerdo.
Pide $800,000. ¿Por qué? Pregunté. Por daño emocional, y para intentar salvar el matrimonio. Me reí. Dígale que le daré exactamente lo que me dio a mí según el acuerdo. Nada. Colgué y llamé a mi abogado. Déjame adivinar, dijo. ¿Quieren que pagues para que esto desaparezca? Le dije que sí. Perfecto, respondió. Entonces avanzamos con la contrademanda. La contrademanda se presentó 2 días después. No fue una decisión impulsiva. Fue una respuesta directa a todo lo que Clara había intentado hacer desde que perdió en el tribunal. La demanda incluía honorarios legales, acoso, intento de fraude bancario y difamación, específicamente por haber contactado a mi empleador con información falsa. Pedíamos $15,000, una cifra moderada considerando todo lo ocurrido. El nuevo abogado de Clara, ya era el tercero, calificó la acción como venganza. Mi abogado fue claro. Su clienta intentó robar dinero después de perder en tribunales. Esto no es venganza, es consecuencia. A partir de ahí, comenzaron a salir cosas que yo desconocía por completo. Durante la investigación, se descubrió que 3 semanas antes de que yo ganara la lotería, Clara había solicitado un préstamo personal de $50,000. El dinero no era para una emergencia ni para algo familiar. Lo había invertido en un esquema de marketing multinivel promovido por una amiga cercana. Según los documentos, Clara planeaba pagar ese préstamo con un bono importante que esperaba recibir por ventas ese trimestre. El bono nunca llegó. Sus ventas cayeron en picada. La inversión desapareció. Mientras tanto, Clara le decía a todo el mundo que yo le estaba robando dinero. Amigos en común empezaron a llamarme. Algunos con cautela, otros directamente acusándome de ser cruel y despiadado. Intentó contactar a mis padres. Mi madre le colgó el teléfono y después me llamó riéndose, incrédula. Su madre, por su parte, fue más lejos. Contrató a un detective privado para seguirme. El plan era demostrar que yo estaba ocultando bienes o gastando el dinero de forma irresponsable. Lo que no esperaban era que el detective, después de seguirme durante días, terminara llamando a mi abogado. Le dijo que estaba dispuesto a testificar que mis únicos movimientos eran reuniones con asesores financieros, visitas a inmobiliarias y trayectos normales entre casa y oficina. El absurdo no terminó ahí. Una noche llegué a mi estacionamiento y encontré mi coche rayado. No eran arañazos al azar. En la puerta del conductor estaba grabada una palabra clara. Ladrón. Revisé las cámaras del edificio. El responsable era el hermano de Clara. Fui directamente a la policía. No dudé. No negocié. Lo arrestaron al día siguiente por vandalismo. Esa misma noche, Clara me llamó llorando. Por favor, me dijo. Es familia. Fue un error. No fue un error, respondí. Fue un delito. Si lo condenan, perderá su trabajo. Él tomó esa decisión cuando rayó mi coche frente a una cámara. Yo pagaré los daños, dijo. ¿Con qué dinero? Pregunté. ¿Con tus cuentas separadas que nunca me dejaste ver? No respondió. No retiré la denuncia. Ahí terminó definitivamente mi paciencia. Después del arresto del hermano de Clara, el ruido bajó por unos días. No fue calma. Fue el silencio tenso de algo que se está rompiendo por dentro. El proceso legal siguió avanzando. El divorcio lo presenté 6 semanas después. Con el acuerdo prenupcial vigente, el trámite fue rápido y casi mecánico. No había mucho que discutir. Nunca lo hubo. El único bien realmente compartido era la cuenta conjunta que usábamos para pagar servicios. Tenía $4,200. Se dividió exactamente por la mitad. Sin discusiones. Sin drama. Clara intentó una última maniobra. Solicitó pensión compensatoria, alegando que se había acostumbrado a cierto nivel de vida durante el matrimonio. El juez la miró, revisó los documentos y soltó una pequeña risa incrédula. Usted siempre mantuvo sus finanzas separadas, ganaba más que su esposo y solo contribuía a una cuenta para gastos básicos, dijo. No existe ningún estilo de vida que él le haya proporcionado. Su abogado intentó cambiar de estrategia. Las ganancias de la lotería alteraron la dinámica del matrimonio. Ganancias que el acuerdo declara como propiedad separada, respondió el juez. Inténtelo mejor. El divorcio fue concedido. Limpio. Directo. La contrademanda se resolvió fuera del juzgado. El abogado de Clara finalmente logró que ella entendiera que, si seguía adelante, perdería aún más. Aceptó pagar $85,000 por honorarios legales, acoso y difamación.
El seguro cubrió solo una parte. El resto salió directamente de su bolsillo. O de lo que quedaba de él. El préstamo de $50,000 que había pedido para la inversión fallida seguía activo. La inversión se perdió por completo. No pagó 2 cuotas. Su crédito quedó destruido. Intentó usar mi dinero para tapar sus errores. Fracasó. El hermano se declaró culpable del vandalismo. Recibió 100 horas de trabajo comunitario y tuvo que pagar $2,800 por los daños a mi coche. Además, perdió su empleo cuando la empresa se enteró de los antecedentes. Su madre me llamó una vez más, gritando, diciendo que yo había destruido a la familia. Le respondí con calma. Su hijo se destruyó solo cuando cometió un delito frente a una cámara. Me colgó. La familia quedó hecha pedazos. Pero no todos me culparon. Un mes después, el padre de Clara me llamó en privado. Te debo una disculpa, me dijo. No sabía en quién se había convertido mi hija. Hablamos durante más de 1 hora. Me confesó que llevaba años infeliz en su matrimonio, siempre sometido a la voluntad de su esposa. Ver todo lo ocurrido fue su punto de quiebre. También iba a pedir el divorcio. Como era de esperarse, su esposa me culpó de todo. Clara volvió a vivir con su madre. Estaba mal. Sus amigos se alejaron cuando la verdad empezó a salir a la luz. Los pocos que quedaron me dijeron algo que me sorprendió. Siempre fue así. Controladora. Victimista. Solo que ahora se le cayó la máscara. Hace 2 semanas me envió su último mensaje. Ojalá seas feliz solo con tu dinero. No respondí. Porque sí lo soy. Compré una casa. 3 habitaciones. Jardín. Barrio tranquilo. Pagada en efectivo. Mía. No tengo deudas. Ya no doy clases, pero no dejé de enseñar. Creé un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos y doné $500,000 desde el inicio. El resto lo invertí de forma conservadora. Vivo de los intereses. Hago voluntariado. Por primera vez en años, disfruto mi vida. Con todo esto entendí algo fundamental. Clara nunca me vio como un compañero. Yo era solo alguien que ayudaba con las cuentas y no estorbaba. Cuando tuve algo de valor, sintió que tenía derecho a ello. Pero lo suyo siempre estuvo bajo llave. El acuerdo prenupcial no era para protegernos. Era para controlarme. Quería independencia total con la seguridad de tener marido. Nunca imaginó que ese mismo acuerdo se volvería en su contra. Las señales siempre estuvieron ahí. No podía colgar un cuadro. Cuentas separadas. Todo a su nombre. No eran caprichos. Eran advertencias. El dinero no me cambió a mí. Solo dejó claro quién era ella. Ese boleto de lotería fue la mejor inversión de mi vida. No por el dinero, sino porque me abrió los ojos antes de perder más años con alguien que solo me veía como algo útil. Algunos dicen que debí compartir el premio. Que el matrimonio es compromiso y generosidad. Tal vez. Pero el nuestro nunca lo fue. Ella se encargó de eso desde el primer día. No me arrepiento del divorcio. No me arrepiento de hacer cumplir el acuerdo. No me arrepiento de no ceder ante la manipulación. Estoy bien. Más que bien. Estoy libre. El acuerdo que ella exigió para protegerse terminó protegiéndome a mí, exactamente como estaba escrito. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.